Hola videojueguistas, este video es completamente improvisado ya que les quiero mostrar lo que me acabo de comprar. Videojueguistas, este video va a ser distinto y un poco especial, ya que voy a estar respondiendo a algunas preguntas o a una pregunta en general que me hicieron muchos de ustedes. Y se trata sobre el arcade que está acá al lado mío y que suele aparecer en mis videos. Que varios me preguntan qué juegos tengo, cómo los conseguí. Preguntas de ese estilo, así que la idea es responder un poquito a eso. Este no va a ser un video tutorial de cómo hacer un arcade, ni consejos a la hora de comprarlo, nada de eso. Va a ser algo completamente informal donde yo les voy a contar mi experiencia con este en particular. Y empiezo diciendo que lo compré en enero de 2022. Para el que no lo sepa, por varios años yo estuve viviendo en el extranjero. A finales de 2021 vine, que al final estuve un tiempo, después me terminé yendo de vuelta y ahora estoy de vuelta en Argentina. Y lo que me va a pasar es que yo tenía mi plata en el extranjero, tengo que ser completamente honesto. Cuando vine acá a Argentina me transferí plata por Western Union y vuelvo a repetir, soy 100% honesto. Me pasó que me encontré con que me transferí más plata de la que yo necesitaba. Y en ese momento, acá en Argentina, la situación económica estaba siendo, digamos que más caótica de lo que suele ser habitualmente, por lo que la moneda se estaba devaluando muy rápido. Y me encontré con que la plata que yo tenía, en un par de meses iba a valer mucho menos, no me iba a servir. Así que, sinceramente, me tenía que sacar de encima un poco de plata. Y dije, bueno, lo voy a invertir en algo que yo conozca, voy a invertirlo en comprarme algunos videojuegos o en algo que me quede, que le dé utilidad y que haga que no pierda la plata. Y cuando estaba buscando por Marketplace me encontré con que cerca de mi casa, a 10 minutos de mi casa, estaban vendiendo este arcade. Que el vendedor lo que decía es que no le funcionaba el monitor, la pantalla. Cosa que alguno me podrá decir que es un problema, y ahora ya lo vamos a hablar con respecto al precio, pero que en su momento yo no le di mucha importancia. Porque dije, bueno, la puedo intentar reparar, puedo intentar conseguir otra, y si no, en su defecto, la opción más probable es que yo acá en mi casa tenía un monitor de computadora de 19 pulgadas, de última podía usar ese monitor. Así que fui y me encontré con el vendedor, vi cómo estaba el arcade, me pedía determinada cantidad de plata, que ahora voy a decir, y no regateé el precio, nada, dije, toma, me lo llevo, ya está, quiero tener el arcade, quiero cumplir mi sueño de poder tener un arcade en mi casa. Que lo voy a terminar pagando 40.000 pesos argentinos, que en ese momento, a como estaba el cambio, equivalía a 400 dólares. Pero para el que no sea de Argentina hay que entender una cosa, y es que acá en Argentina tenemos varios cambios de dólar. Ya no tengo ni idea cuántos cambios tenemos, pero básicamente podríamos resumir en que hay un cambio oficial y después hay un cambio paralelo que se lo suele llamar cambio blue, que es el que se maneja de manera informal, pero que es con el que bien o mal nos manejamos en el día a día. E incluso Western Union, cuando te tiene que pagar, te cambia con el cambio paralelo. Por lo tanto, si vos tenés dólares, este cambio paralelo te sirve porque en pesos te dan más. Así que en ese momento el cambio oficial representaba que 100 pesos equivalían a un dólar y el cambio paralelo eran 200 pesos un dólar. Yo, que estaba trayendo la plata de afuera, que tenía los dólares, significaba que a mí los dólares acá en Argentina me rendían más. Por lo tanto, este arcade lo terminé pagando 200 dólares, porque como digo, yo la plata la cambié por Western Union y lo que invertí fue 200 dólares en comprar este arcade. Que repito, la pantalla no le funcionaba. Y ahora sí voy a empezar a explicar un poquito por qué quería este mueble en particular. Y es que acá en Argentina se dio una situación que seguramente también en otros países, y es que no solían llegar tantos modelos o tantos gabinetes de juegos originales, los oficiales que hacían empresas como Sega, por ejemplo, o las distintas desarrolladoras que hacían juegos de arcade, sino que lo que se hacía era directamente traer las placas, y acá se hacía principalmente de manera artesanal los muebles y todo lo que era el circuito electrónico, que lo hacían carpinteros, técnicos electrónicos, todo de un modo muy artesanal. A tal punto que, según cuenta la gente, según dice la leyenda, unos representantes de Sega de Japón vinieron acá a Argentina, y una de las cosas con las que bromearon mucho fue con que los muebles no eran oficiales, con que era todo pirata, por decirlo de algún modo. Pero al mismo tiempo se sorprendieron
por el diseño que tenían estos. Y esto es lo que para mí es muy especial, y es que acá en Argentina no tenemos un único diseño, sino que hay muchas variantes que, como digo, se hacían de manera artesanal. Por eso nos vamos a encontrar, por ejemplo, con este que tiene una distribución de los botones que a mí en particular me resulta un poco rara, que está muy diseñada quizá al estilo Mortal Kombat, para llamarlo de algún modo, porque tenemos un botón para correr, tenemos uno de bloqueo en el medio, después tenemos piña baja, piña alta, patada baja, patada alta, pero está hecho muy como para ese tipo de juegos. Pero también teníamos otros botones, que era por ejemplo el que era un círculo que parecía tipo una pizza, que estaba dividido en tres, que tenía los tres botones juntos, que era raro la verdad, pero al mismo tiempo era dentro de todo cómodo para jugar porque estaban muy cerca los botones, así que eran fáciles de apretar uno y el otro, y no como los arcade tradicional, que no está mal, pero es distinto. Después teníamos otros que eran cuadrados, había mucha variedad, y este en particular a mí me gusta por algo muy distintivo, algo muy pero muy artesanal y muy artístico, y es la marquesina que tiene acá arriba, que fueron diseñadas estas marquesinas por una mujer que lamentablemente falleció hace un par de años, que se llama Ana María Malagamba, quien ella se encargó de hacer estos diseños en un principio de manera completamente artesanal y manual, uno por uno. Hacía cada uno de los dibujos para estas marquesinas. Después va a cambiar el modo y lo va a hacer a partir de la serigrafía, por lo tanto hacía un modelo base y ese se copiaba, pero así todos son modelos muy peculiares que podemos encontrarle relación con los videojuegos o no, pero que están buenos. Este por ejemplo que tiene al centauro y que del otro lado tiene como una especie de edificio o de construcción futurística, aparte de los ladrillos. La verdad que son muy peculiares. El que conozca los diseños que hacía esta mujer se va a encontrar con que realmente es algo muy distintivo y se lo van a acordar. El que sea argentino o haya estado en Argentina en un salón de videojuegos se va a acordar de estos gráficos muy característicos y que son tan caseros, tan artesanales, que incluso podemos ver que ni siquiera están del todo bien recortados, o mejor dicho, no están bien pegados. Era todo muy casero realmente. Por eso yo quería tener este arcade o este tipo de modelos en particular, porque como digo, es muy representativo de lo que fue la historia de los salones de videojuegos acá en Argentina. Ya sea por la marquesina, por el diseño en general, por el tamaño de la pantalla, que es una pantalla bastante grande, que no todos venían así. Y aparte de eso, porque la verdad es que uno se podría comprar un arcade moderno, ahora están bastante de moda, lo venden por todos lados, pero estos son duros, realmente son hechos para estar en un salón y bancársela. Miren que esto lo debieron usar miles de personas y sigue en pie, y yo sé que tengo un arcade que me va a durar por muchos, pero muchos años. Eso fue el principal motivo por el cual quería este en particular. Ahora, tenemos que separar dos partes. Por un lado la parte estética y por otro lado la parte jugable, lo que sería el hardware y el software para poder jugar. Voy a empezar por la parte estética. Y tengo que comentar que no está 100% perfecto, porque como digo, esto fue usado por mucho tiempo en los salones arcades, así que tiene el acrílico que está roto. También los cables estaban un poco mal en cuanto al estado, porque esto era muy casero, así que uno cuando abre se encuentra con que es una maraña de cables increíbles, y que algunas cosas se pueden ir mejorando, otras no, porque directamente hay que desconectar y volver a conectar todo, y no sé qué tan ventajoso es eso. Y la verdad que el mueble estaba bastante sucio en general. Por lo tanto, lo que hice fue tomarme el trabajo de empezar a desarmar todo lo que podía y empezar a limpiarlo. Limpié tanto la parte de la madera como la parte de los plásticos, los vidrios. Traté de limpiar todo lo más posible y también mejorar un poco el sistema de cables, el cableado que tiene. Volver a conectar la luz que tiene, que está funcionando, ahora está apagada, pero tiene una luz acá adentro, el parlante. Limpié todo esto, traté de restaurarlo lo mejor posible, pero con la idea de que esto se mantenga original. Por lo tanto, no cambié nada de lo que sea las maderas, no cambié nada que afecte el diseño, porque si yo cambio una placa de madera,
lo que significa es que se va a perder parte del arte gráfico que tiene esto. Así que no quería hacer esas modificaciones y traté de conservarlo limpio, lo más prolijo posible, y con algunos detalles que sí a futuro por ahí traté de mejorar, pero que por ahora no. Por ejemplo, el acrílico está roto. Y la realidad es que esto puede ser un poco cortante, más que nada si vienen a jugar mis sobrinos, y no queda bien estéticamente. Por lo tanto, en algún momento puede que lo cambie. Pero como tiene recortado la forma de los botones, no es tan fácil cortar un acrílico, así que seguramente tendría que desmontar esto y mandarlo a alguien a que me corte el acrílico con la forma de los botones. Tendría que hacer todo bastante desde cero. Podría intentar hacerlo yo, sí, pero me va a llevar bastante tiempo. Así que es un trabajo que quizá a futuro haga. No sé cuándo, pero quizá lo haga. Y otras cosas, por ahí no, las voy a dejar. Por ejemplo, hay cosas que podría haber limpiado pero que no quise sacar, como el hecho de que tiene un sticker que representa el número de este gabinete en particular dentro del salón de arcades donde se encontraba. Eso para mí es parte de la historia de este videojuego, de esta máquina en particular, así que lo quiero dejar, eso no lo voy a sacar. También la parte donde se pisa está un poquito despintada, pero bueno, pasaron ahí, apoyaron los pies miles de personas, así que eso lo voy a dejar así. Y ahora viene la parte más problemática, y es lo que pasó cuando llegué a mi casa y quise probar la consola. Lo primero que hice fue meterla en un rincón donde encontré un pequeño espacio y lo enchufé para ver si andaba. Me voy a dar cuenta que el televisor estaba intentando dar imagen, porque al menos emitía luz, quería funcionar, pero así todo no andaba. Yo ya me estaba dando cuenta por dónde venía la mano, así que abrí la parte de atrás y me voy a dar cuenta que la computadora que tiene adentro no estaba funcionando. Porque les voy a aclarar una cosa, en los años 90 generalmente estas máquinas, o sea, lo que tenían era un solo juego. ¿Por qué? Porque traen una placa donde vos le conectás la placa con el juego. ¿Se podían cambiar los juegos? Sí, pero tenías uno solo. Y en cambio a esto lo que hicieron fue instalarle una computadora para emular juegos. Le ponen un sistema operativo que directamente tenés una lista con muchísimos juegos. Así que eso era lo que tenía acá, pero esa computadora no estaba funcionando. Por lo tanto, lo que hice fue buscar un viejo gabinete que tenía en mi casa, de una máquina bastante aceptable dentro de todo, y probar enchufarla con ese gabinete. Ahí me voy a dar cuenta de que el monitor en realidad estaba andando, porque estaba dando imagen, pero no se veía bien. Voy a detectar que la computadora tenía el problema que principalmente no le andaba el disco rígido, así que por eso no andaba. Y acá me voy a encontrar con el gran problema, porque yo pensé que el tema era el monitor, pero no. Ahora lo que no andaba era el disco rígido. No sé si se me quemó a mí o al dueño anterior. Pero me voy a dar cuenta de que esto era un gran inconveniente, porque mirando tutoriales y tratando de aprender un poco, me voy a enterar de que estos monitores de los arcades funcionan a 15 Hz, que representan los cuadros por segundo. Una frecuencia que no soportan en general lo que son las placas de video de computadora, que suelen funcionar a frecuencias más altas. Por lo tanto, no es tan fácil conectar un monitor de estos a una placa de video. ¿Se puede hacer con determinados drivers o con determinados programas? Sí, pero no es tan sencillo. Primero que nada porque yo tenía una placa de video que no era compatible con esos drivers. Y por otro lado porque intenté probar con distintos sistemas operativos del tipo Batocera o RetroOS o lo que sea, y con ninguno logré hacerlo andar, al menos con las versiones gratuitas. Me volví loco, la verdad que les soy sincero, me volví loco y no hubo forma que los pueda hacer andar. Así que yo me tuve que volver a Inglaterra, que es donde estaba viviendo, sin poder hacer andar el arcade. Lo dejé así y tomé una decisión, que es algo que me habían recomendado, y es comprar por AliExpress una placa que se conoce como Pandora Box. Yo en particular compré la Pandora Box DX Special, que es prácticamente, podríamos decir, una consola emuladora que en el caso concreto de la mía es compatible con estos monitores que trabajan a 15 Hz, que lo que traen es una placa JAMA, o sea, el peine o la ranura de una placa JAMA, que la placa JAMA es lo que están viendo en pantalla, que es donde se conectan todo el sistema de botones de la consola, como así también, por ejemplo, la moneda, donde se inserta la moneda, todo para que esta señal sea detectada por la computadora. Y esta placa
que yo le conecté, la Pandora Box, directamente tiene la placa JAMA que le conectamos todo el sistema del enchufe de los botones, le conectamos el monitor y ya está, debería andar. También creo que se puede conectar por HDMI, pero la verdad que no lo probé, pero ya es una gran solución porque con conectar esas dos cosas y ponerle una fuente de computadora, listo, ya tenemos todo andando. Y ahí es donde logré encontrar la solución para que esto empiece a andar. Primero lo probé con el monitor que yo tenía de computadora y andaba bien. Con el arcade me costó bastante más, al principio no me daba señal, después empecé a meter un poco de mano y me voy a dar cuenta que en realidad el sistema de cables estaba bastante viejo y había algunas cosas que estaban desoldadas, por lo tanto me puse a arreglar lo que podía y terminó dándome imagen. Tuve que estar un buen rato también para configurar el tema de colores, pero como esto tiene unas perillitas para ir regulando los colores, lo terminé regulando bastante bien. La imagen no se ve 100% perfecta porque por ahí está un poquito deforme, apenitas, pero es muy de los años 90, era muy clásico de cómo se podía ver en un televisor CRT. Así que para mí la imagen quedó perfecta. O sea, no sé si está óptima al 100%, pero está muy bien. Y así es como lo logré hacer andar. Y lo que tengo hoy en día es un sistema que funciona como en los años 90. Hay que ponerle monedas. Algunos que vienen acá a mi casa me discuten, me dicen, ¿por qué no le pones créditos ilimitados y ya está? No, yo quiero que ande con monedas. Tengo acá las monedas que yo, bueno, durante mucho tiempo coleccioné monedas. Ahora estoy retirado de eso, pero tengo muchas. Y la realidad es que seleccioné monedas que sean de Argentina de los años 80 y 90 para hacerte sentir como que estás en los arcades, como así también lo que eran las antiguas fichas para poder hablar por teléfonos en los teléfonos públicos. Así que acá hay que jugar con moneda de los años 90. Cuando se te termina la moneda tenés que abrir abajo y sacar rápido las monedas para poner más y tener más continuos. Esto es la forma que se tiene para jugar. Después, los juegos que tiene, que es algo que a muchos les interesará, son juegos de arcade. Los más antiguos están prácticamente todos. Desde Pac-Man, todo Space Invader, todo lo más clásico lo tiene esta consola. Acá se puede disfrutar todo eso. Eso sí, hay ciertas limitaciones y es en el tema de los juegos más modernos o lo que sería gráficos en 3D. Que no nos vamos a encontrar con un Daytona, no nos vamos a encontrar con un Virtua Racing, esas cosas no las trae. Yo no estoy del todo seguro por qué, no sé si es porque el sistema no llega a correrlo y por eso no quieren arriesgarse los que hacen esta placa y ponen solamente lo que ellos están al 100% seguros de que corre bien, o si es por un tema de capacidad de la memoria SD que tiene adentro. No quieren usar una memoria más grande y por eso te ponen esos juegos y ya está. En los juegos de arcade, obviamente que nos podemos encontrar con la mayoría de los King of Fighters, los Street Fighter, los juegos de pelea están todos. También nos vamos a encontrar juegos un poquito más viejos del estilo de Contra, el Snow Bros. Todo eso está. Así que el que le gusta jugar esas cosas, las tiene. Ya algo más complicado, ya ahí, bueno, se pone un poquito más jodido. Por ejemplo, si te gustan los juegos de fútbol, acá no está Virtua Striker. Igual tengo que decir que en esta parte a veces hacen algunas cositas raras, porque por ejemplo, el Mortal Kombat 2, si no me equivoco, no está la versión de arcade, sino que pusieron la versión de PlayStation, cosa que no cambia tanto en el aspecto gráfico ni tanto jugable, pero es un poquito raro encontrarse con que no tenés directamente el juego de arcade. Pero son ligeras modificaciones, se puede jugar. Aparte de eso tiene juegos de Family o NES, de Sega, Genesis y de Super Nintendo. Que de Sega y de Super Nintendo no sé si tiene el catálogo completo, pero tiene como 800 juegos de cada consola. Ahí tenemos juegos oficiales y juegos piratas, juegos bootlegs o sin licencia. La verdad que en ese sentido está muy bueno. Con respecto al Family, no sé si tiene todos los juegos porque en el Family salieron muchísimos juegos y no sé cuánto es el total del catálogo contando entre juegos oficiales y juegos truchos, pero también hay muchos juegos. Y todo eso hace que tenga cerca de 5.000 juegos. O sea, la consola debería traer 5.000 juegos. Es más, si uno ve la lista, debería llegar hasta el 5018, pero no tiene esa cantidad porque hay varios juegos que están repetidos, o mejor dicho, hay muchos que están modificados.
Por ejemplo, nos vamos a encontrar con Contra, pero aparte del normal tenemos otro que tiene vidas ilimitadas, y así podemos tener 20 versiones distintas. Lo mismo de Street of Rage de Sega, que también tienen como 20 versiones con los personajes modificados, con vidas infinitas, con algún retoque. Así que no tenemos 5000 juegos distintos, pero al menos 4000, 4500 seguro hay. Y lo último que hay son algunos juegos de PlayStation, que en realidad están de un modo medio disimulado, porque te los venden como juegos en 3D, pero terminan siendo juegos de PlayStation. Son poquitos, pero los hay. Como para decirte que tiene juegos en 3D, pero la verdad es que no hay muchos. Y esto, la verdad que acá hay una parte que es un poquito complicada, porque alguno me dirá, bueno, ¿por qué no lo modificás? ¿Por qué no le agregás juegos? Y tengo que decir que sí, podría hacerlo, podría probar si pueden entrar juegos en 3D, pero es un proceso que no es tan simple ponerle los juegos a estas placas, o al menos para alguien como yo que no tengo tiempo hoy en día de dedicarme un día o 2 días completos a ver cómo agregarle juegos a esta placa. Hoy en día no lo puedo hacer, pero eventualmente sí les digo que a estas placas se les puede agregar juegos. Habría que conectarla a la computadora o sacar la memoria SD, que eso implicaría desarmar la placa y es medio más lío, pero se podría llegar a hacer. Yo no lo hice y con esto estoy bastante conforme. Y ahora se preguntarán para qué lo uso yo. La verdad es que para los juegos de Family, Sega y Super Nintendo no la uso demasiado, porque sinceramente si quiero jugar esos juegos me pongo a jugarlo en la consola, directamente en la consola original, por ejemplo en Sega con un cartucho de Everdrive, o en Super Nintendo o Family, a los juegos que tengo en cartucho los juego ahí, y si no, tengo que ser honesto, juego con emulador en la computadora, pero no me termina de resultar del todo convincente jugar esos juegos que muchas veces son largos y que incluso hay que guardar la partida en el arcade. Enchufar el arcade para jugar a eso no me convence del todo, así que lo uso principalmente para lo que fue diseñado, que son para juegos arcade. Incluso acá me pasé hace un tiempito el Cadillacs and Dinosaurs, pasé también el Metal Slug, juegos de ese estilo. Juego principalmente a juegos tipo Run and Gun, también a todo lo que sea beaten ups, algún shooting up puedo jugar y cada tanto algún juego de pelea. Pero la verdad que con los juegos de pelea me entretengo más jugándolos de a dos, así que no los juego tanto. Pero más allá de esto, si me preguntan a qué género juego principalmente, tengo que decir que juego a los juegos de puzzle, tipo el Columns o el Boost a Move, todo este tipo de juegos. ¿Por qué? Porque son los juegos que le gustan mucho a mi pareja. Así que cuando prendemos el arcade nos solemos poner a jugar entre los dos y disfrutamos jugando a este tipo de videojuegos. Así que podría decir que más del 50% del tiempo que dedico al arcade lo uso para esos juegos. Pero si tengo que ser 100% honesto, a este arcade le doy menos uso del que uno se imaginará. Porque cuando uno piensa o sueña, dice, quiero tener mi arcade en casa y me voy a poner a jugar todo el día. Pero la realidad es que por distintas obligaciones, ya sean laborales o lo que sea, no puedo usarlo, no digo ni siquiera todos los días. A veces no puedo usarlo por semanas y a veces el arcade puede estar un mes o 2 meses apagado completamente. Cada tanto lo enciendo y me pongo a jugar, sí, pero le estoy dando menos uso del que quisiera. Creo que es más que nada alguna inversión a futuro, más que nada cuando esté un poco más relajado de tiempo, pero ahora estoy medio complicado, así que no puedo disfrutar tanto como quisiera del arcade. La verdad me preguntarán, ¿fue una buena inversión o no? Yo creo que sí, estoy contento porque tengo un arcade que encima es recontra duradero, se la banca muy bien, así que por 20, 30 años quizá esta máquina siga funcionando, pero todavía no la amorticé. Con el tiempo sí lo voy a hacer y estoy contento, pero bueno. Así que esta es mi experiencia, me quise dar el lujo y cumplir el sueño de poder tener el arcade en casa y lo tengo. No tengo mucho más para decir, díganme ustedes en los comentarios qué piensan, si ustedes tienen un arcade, si les gustaría tener uno, a qué jugarían, para qué lo aprovecharían. Y nada, como siempre digo, este retrojugador compulsivo se despide. Si les gustó el video no se olviden de dejarle un like y de suscribirse al canal.